¿Te imaginas estar al borde de la libertad después de años de guerra, solo para ser arrastrado a un infierno aún peor? En mayo de 1945, millones de soldados alemanes creyeron que el fin de la Segunda Guerra Mundial significaba finalmente la paz. Pero lo que muchos no sabían era que este fin sería solo el comienzo de una tortura indescriptible que marcaría a los prisioneros de guerra alemanes durante años. Así morían los prisioneros de guerra alemanes en manos de Estados Unidos y Reino Unido. Hoy te contamos la aterradora realidad de cómo murieron muchos de esos prisioneros bajo el control de los vencedores de la guerra, los Estados Unidos y el Reino Unido. Un sufrimiento que fue más allá de lo imaginable, mucho más allá de lo que cualquiera hubiera pensado después de la rendición alemana. La falsa esperanza de la rendición. El 8 de mayo de 1945, tras la firma de la rendición alemana, el mundo pensó que por fin había llegado la paz. Sin embargo, para los soldados alemanes capturados, la realidad fue mucho más brutal. Muchos de estos hombres, exhaustos y traumatizados por casi 6 años de guerra, pensaron que al rendirse obtendrían un trato digno. Después de todo, la guerra había terminado y la vida debía volver a la normalidad. Pero, en lugar de regresar a casa, lo que les esperaba era una pesadilla de hambre, maltrato y agonía. ¿Cómo es posible que aquellos que pensaron encontrar refugio se convirtieran en el objetivo de una venganza brutal? Poco después de la rendición, más de 11 millones de soldados alemanes fueron capturados. De estos, 8 millones terminaron bajo el control de las fuerzas británicas y estadounidenses. Lo que muchos desconocían era que, a pesar de los acuerdos internacionales que protegían a los prisioneros de guerra, los nazis, responsables de horrendas atrocidades, serían tratados de manera completamente distinta. No como combatientes, sino como criminales de guerra. ¿Por qué se cambió el trato hacia los prisioneros alemanes cuando se suponía que la rendición debería haber traído el fin de las hostilidades? El trato inhumano y la violación de acuerdos. La Segunda Guerra Mundial dejó claro que, en la práctica, los acuerdos internacionales sobre el trato de prisioneros de guerra eran solo papel mojado. A pesar de los tratados de Ginebra y La Haya, que estipulaban que los prisioneros debían ser tratados con humanidad, en la práctica, las potencias victoriosas hicieron caso omiso de estas leyes. ¿Qué llevó a los aliados a despojar a los prisioneros alemanes de sus derechos básicos, incluso cuando ya no representaban una amenaza? A partir de 1943, los aliados firmaron un pacto secreto que los alemanes serían tratados como criminales de guerra, no como prisioneros regulares. Esto significaba que, al haber renunciado a su estatus de combatientes legítimos, los prisioneros fueron privados de protección internacional. Ya no estaban sujetos a los tratados de Ginebra y, por lo tanto, no tenían acceso a las condiciones mínimas de vida, como comida, agua o atención médica. Los soldados alemanes fueron desplazados a campos de prisioneros que, en muchos casos, no estaban preparados para recibir a tal cantidad de personas. ¿Te imaginas ser llevado a un campo sin saber qué te espera, sin poder escapar, solo sabiendo que tu vida está en manos de aquellos a los que alguna vez combatiste? La agonía en los campos de concentración aliados. Cuando los prisioneros fueron finalmente transportados a los campos, la cruel realidad los golpeó con fuerza. La falta de alimentos, las condiciones deplorables y la total desorganización de los campos de detención convirtieron su cautiverio en un infierno aún peor que la guerra misma. ¿Cómo es posible que en un mundo que se llamaba civilizado
miles de prisioneros tuvieran que luchar por sobrevivir en condiciones tan extremas, los campos donde los prisioneros alemanes fueron confinados estaban mal equipados para manejar a miles de hombres. Las condiciones higiénicas eran inexistentes y la comida escasa. Los prisioneros, a menudo hacinados y sin suficiente espacio, se vieron obligados a luchar entre ellos por cualquier ración mínima de comida que se les ofreciera. ¿Y qué pasaba si alguien se quejaba o intentaba obtener algo más de comida? Los castigos eran brutales: palizas, torturas físicas y psicológicas que dejaban marcas permanentes en los prisioneros. Aparte de la falta de comida y agua, los soldados alemanes también tuvieron que soportar el frío, el calor extremo y la exposición constante al maltrato de los guardias. Muchos fueron sometidos a simulacros de fusilamientos, donde les decían que iban a ser ejecutados por los crímenes cometidos durante la guerra, solo para ser dejados con vida, marcados por el terror. ¿Qué pasa con la mente de una persona cuando vive bajo amenaza constante de muerte? El fin de la esperanza, muerte por hambre, enfermedad y abuso. Lo más devastador fue la muerte por hambre y enfermedad. Los prisioneros alemanes recibían entre 400 y 900 calorías diarias, insuficientes para sobrevivir, y enfermedades como el tifus y el cólera, causadas por las condiciones insalubres, se cobraron miles de vidas. A pesar de las muertes masivas, los aliados no mejoraron las condiciones, y muchos prisioneros, debilitados y sin esperanza, fueron usados como mano de obra forzada en la reconstrucción de las naciones aliadas. Según algunos informes, hasta 1 millón de prisioneros murieron, aunque las cifras oficiales hablan de solo 6.000. ¿Por qué se permitió esto? Muchos creen que no fue solo por incompetencia o el caos posguerra, sino por un deseo de venganza entre los vencedores. ¿Fue este trato una forma de justicia o una represión deshumanizante? La pregunta sigue abierta, sin una respuesta clara. A lo largo de la historia, siempre han surgido debates sobre si el trato recibido por los prisioneros alemanes estuvo justificado o si fue simplemente un acto de venganza implacable. ¿Realmente se les debía tanto sufrimiento o era una represalia desmedida? Al final, la verdadera cuestión es si, en nombre de la justicia, se justificaron estos abusos. Las preguntas sobre los prisioneros alemanes en los campos de los aliados siguen siendo debatidas hasta el día de hoy. Muchos sobrevivientes de estos campos han contado historias de sufrimiento indescriptible, pero también de la resiliencia humana ante la adversidad. ¿Hasta qué punto los aliados se pasaron de la raya al imponer este trato tan brutal? ¿Crees que el trato recibido por los prisioneros alemanes estuvo justificado o fue simplemente un acto de venganza y deshumanización? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para conocer más relatos impactantes de la historia militar.